Muy buenas, antes de arrancar queremos dar las gracias, pero de corazón, al blog La Playlist del Yello. Su pasión por la música es lo que hace posible que hoy estemos aquí, desgranando historias como esta. Mil gracias por vuestro currazo. Venga, pues vamos al lío. Hoy nos metemos de lleno en la historia de cómo Crowded House, una de las bandas de pop rock más queridas, decidió arriesgarlo absolutamente todo para crear su álbum más desafiante y para muchos su gran obra maestra, Together Alone. Todo empieza aquí, en la cabeza del genio de la banda, Neil Finn. A ver, venían de un éxito brutal con discos como Woodface y temazos como Weather With You. Lo fácil habría sido repetir la fórmula, ¿no? Pues no. Finn quería algo distinto, algo más salvaje. Para que nos pongamos en situación, principios de los 90. Crowded House lo está petando. Giras mundiales, éxito, críticas buenísimas. Pero ellos sentían ese run, ese peligro de estancarse, de convertirse en una parodia de sí mismos. Necesitaban un cambio, y uno gordo. Y esta es la clave de todo. La encrucijada era real. O seguían por el camino seguro, el que les había hecho famosos, o se tiraban a la piscina sin saber si había agua. El riesgo de pegársela era enorme, pero eligieron saltar. Y su primer paso fue una auténtica locura. Decidieron mandar a paseo los estudios de grabación cómodos y controlados de Estados Unidos y Australia. ¿Y a dónde se fueron? Pues a una playa remota, salvaje, en Nueva Zelanda. Fijaos bien en el contraste, porque es brutal. Pasaron de trabajar con Mitchell Froom, el productor que había pulido su sonido hasta dejarlo brillante, a un tipo totalmente distinto en un sitio que no podía ser más opuesto. O sea, no fue un cambio, fue un reseteo total. Y esta cita del batería, del gran Paul Hester, lo clava. La decisión fue tan radical que cuando el nuevo productor y su ingeniero llegaron desde el jaleo de Brixton a la playa solitaria de Kare Kare, alucinaron. No entendían nada, estaban literalmente en medio de la nada. Y aquí entra en escena la figura que lo va a cambiar todo, un productor conocido como Youth, un personaje que iba a darle la vuelta por completo al sonido de Crowded House. A ver, para que nos hagamos una idea, Youth no era el típico productor de estudio. Venía del post-punk, que le molaba el misticismo, los cristales. Su rollo era la improvisación, sacar a los músicos de su zona de confort. La descripción de Neil Finn es perfecta, un fugitivo de Glastonbury. La filosofía de Youth era justo lo que la banda andaba buscando. Su misión básicamente era romper ese sonido tan pulcro y educado de Crowded House para meterle una energía más cruda, más primaria, algo que conectara con esa idea psicodélica y expansiva que tenía Neil Finn en la cabeza. Vale, tenemos el caos, el experimento, la playa, ¿y en qué se tradujo todo esto musicalmente hablando? Pues en un disco con una riqueza de sonidos que es una auténtica pasada. El sonido de Together Alone es una fusión increíble. De repente, metieron elementos de la cultura maorí, como los percusionistas con troncos y hasta un coro, y lo mezclaron todo con loops atmosféricos y la melancolía de la guitarra lap steel. Crearon un universo sonoro completamente nuevo. Y lo mejor de todo es que, con tanta experimentación, no perdieron ni un ápice de su magia para las melodías. La crítica hasta inventó un término, euforia melódica, para describir cómo canciones como Distant Sun eran capaces de ser complejas y arriesgadas, pero a la vez temazos pop absolutamente irresistibles. Y claro, el reconocimiento fue inmediato. La prestigiosa revista británica Q, que en aquella época era la Biblia, le dio la puntuación perfecta, 5 estrellas. El riesgo, desde luego, había merecido la pena. Y luego está esta anécdota, que ya es legendaria. Que te pregunten quién es el mejor compositor de pop vivo, y que el mismísimo Paul McCartney responda tu nombre, bueno, eso ya son palabras mayores. Neil Finn estaba sin duda en la cima del mundo. Pero como en todas las grandes historias, siempre hay una cara B. El éxito arrollador de Together Alone fue, paradójicamente, el principio del fin para la formación original de Crowded House. El éxito fue instantáneo, sí, pero la gira mundial que vino después fue un campo de minas. El proceso de creación había sido tan intenso que las grietas en la banda empezaron a hacerse enormes. 6 meses después del lanzamiento, Paul Hester, que era el corazón y el alma cómica del grupo, dijo hasta aquí y se fue. 2 años después, la banda se separaba. Así que ahí está la gran paradoja. El mismo viaje que los llevó a su cumbre artística, a su obra maestra, fue también lo que los destrozó. Esa energía primaria que fueron a buscar a Kare Kare terminó por consumirlos. Una victoria creativa con un coste personal altísimo. Y esto nos deja con una pregunta ahí, flotando en el aire. La historia de Together Alone es la crónica de un triunfo artístico total, pero también nos recuerda que a veces llegar a lo más alto puede romper los lazos que te ayudaron a subir.
Si este viaje al corazón de la creación de un disco mítico ha dejado ganas de más, la aventura sigue en el blog La Playlist del Yello. Allí esperan un montón de historias fascinantes como esta. Nos vemos en la próxima.